¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una transmisión más de Cuadrante, transmitiendo como siempre desde los estudios de Cuadratín en La Pachuqueña, Avenida Revolución, y pues como cada semana, ya sabe, le traemos los temas más relevantes en cuestiones políticas, cuestiones económicas, sociales, de género. Y hoy quiero recibir en el estudio de Cuadratín y darle las gracias a nuestra amiga Salomé Castelán Muñoz. Ella pues tuvo participación en la Semana del Periodismo México 2025 en febrero pasado. Ofreció precisamente un taller y una conferencia que tiene que ver con temas de género, y es una especialista, ella es abogada, especialista precisamente en temas de género y defensora de derechos humanos y de las mujeres, y con ella vamos a tratar pues este tema que tiene que ver con lo que pasó después de la marcha del 8M, todos los acontecimientos violentos. Hay versiones a favor, versiones en contra que apoyan estas manifestaciones que de repente tienen ciertos brotes de violencia, ciertos brotes vandálicos, así lo califica la gente. Y de esto vamos a hablar con Salomé Castelán. Salomé, bienvenida. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estás en tu estudio, en tu casa. Gracias por estar aquí. Alex. Gracias, con mucho gusto saludo a todas y a todos, y muy contenta de poder compartir con ustedes un poco de las experiencias que tenemos en la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Salo, pues vamos a entrar en materia. No estamos tan desfasados para hablar después del 8M. Las protestas que se registraron ya son, digamos, tradicionales en todo el país. En varios estados, en varias ciudades de la República Mexicana se manifiestan. Pues las mujeres salen a gritar, a pedir ya un alto a la violencia que vemos, que desafortunadamente pues es sistemática. No hay una respuesta de las autoridades, no hay un cese a la violencia contra las mujeres, y lo vemos desde casos muy prácticos, desde el acoso hasta los feminicidios. Es decir, es una violencia que está ahí latente. Sin embargo, pareciera que a veces ciertas manifestaciones se desbordan y hay cosas que no le gustan a la gente. Tú, platicando sobre ese tema, los saldos del 8M, ¿cómo viste las manifestaciones en algunos estados? En el caso de Hidalgo, por ejemplo, pues fue nota nacional que hubo algunos incidentes con la policía y algunas manifestantes. Pues mira, recordemos que el 8M justo se ha institucionalizado, ¿no?, con la finalidad de visibilizar las condiciones en las que nos desarrollamos las mujeres. Es un hecho que mujeres, adolescentes, niñas estamos expuestas a un montón de violencias a diferencia de nuestros compañeros varones. No con esto quiero decir que es una guerra entre hombres y mujeres, ¿no? La realidad es que en esta lucha, el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, ha habido un montón de hombres, ¿no?, muchos aliados que se han sumado desde sus espacios para apoyar este movimiento. Entonces, sí recordar que el 8M justo es para salir a las calles y exigir mejores condiciones, ¿no? Porque como bien lo decías, esta violencia, esta discriminación, porque al final del día la violencia va de la mano con la discriminación, este trato distinto que se nos da a las mujeres, es un tema recurrente y en distintos espacios, ¿no? Entonces, creo que hoy por hoy tanto los gobiernos deben de tener un mayor compromiso con la sociedad civil organizada, ¿no? Hoy por hoy las mujeres, a nosotras nos da mucho gusto ver que cada día más mujeres jóvenes se reúnen, ¿no? Y no nada más es ir y a lo mejor pintar o marchar ese día, sino hay una serie de talleres previos. Hay muchos talleres sobre los feminismos, sobre conocer un poco de qué va este movimiento, hablar de las sufragistas, ¿no? Recordemos que, pues bueno, las mujeres no siempre tuvimos los derechos que hoy tenemos, ¿no? Entonces, por eso es que creo que también en la lucha feminista ha habido mucho trabajo de sensibilización y de compartirle a la ciudadanía, ¿no?, que a lo mejor se muestra alejada de estos temas porque pareciera que no les toca, que no les afectan, pero ha habido un gran trabajo de sensibilización. Entonces creo que hoy la postura de los gobiernos debe ser de mucho más aliados, ¿no?, de respetar esta lucha y sobre todo no quitar el dedo del renglón. Lo que las mujeres queremos es el acceso a la justicia,
¿no? La justicia hoy por hoy es lo que nos detiene, ¿no? Tenemos los colectivos de las madres buscadoras, ¿no? Las personas desaparecidas, los feminicidios, tenemos... Que hoy están siendo descalificadas desde el gobierno federal, estas madres buscadoras. Exactamente, ¿no? Entonces, y estas madres buscadoras, la verdad es que escucharles hablar, escuchar sus testimonios, de verdad te eriza la piel, ¿no? Te pone muy mal, y no me imagino la situación que están pasando, pues no solamente ellas, ¿no? Sino todas las familias, las víctimas indirectas, ¿no? Ese tema es un tema que vamos a tratar antes de entrar de lleno en esas preguntas de las madres buscadoras y de los activistas. Salo, te quiero preguntar, hace un momento te comentaba yo, la gente sigue juzgando la manera en cómo se manifiestan hoy las mujeres. ¿Y a qué nos referimos? Lo que digamos antes del corte, la iconoclasia, ¿no? Hay esta manifestación que consiste en pintarrajear o rayar monumentos históricos, rayar bardas, rayar inmuebles. No le gusta mucho a la sociedad, y lo vemos en las manifestaciones que hacen incluso en las redes sociales, ¿no? Son, creo que la mejor vitrina donde se manifiesta esta inconformidad de la gente. Tú, como especialista, ¿qué opinas sobre esto? Pues justo, recordemos que la iconoclasia es justo este movimiento, ¿no? Que busca visibilizar la vida de muchas mujeres, ¿no? Porque, y lo he platicado mucho con mis alumnas, con mis alumnos, y he escuchado distintas posturas, ¿no? Sin embargo, recordemos que hay muchas mujeres que se han quedado en el anonimato, que porque no se hizo viral la situación, no escaló a los medios, no lo retomaron, no se visibiliza, ¿no? Entonces, esta es la forma de visibilizar las condiciones en las que nos desarrollamos las mujeres. Creo que todo siempre valdrá la pena, ¿no? ¿Por qué no, así como nos indignamos, ¿no? Porque un palacio municipal está afectado, porque las fuentes, porque nuestros relojes, ¿no? Que forman parte de nuestra cultura y demás. ¿Por qué no nos indignamos también cuando vamos en el transporte público y a una adolescente la agreden sexualmente, ¿no? ¿Por qué nadie dice nada? ¿Por qué no me indigno de la misma manera cuando sé que hay un agresor en la familia y no estoy diciendo nada, ¿no? Creo que es justo lo que hemos aprendido, ¿no? O cuándo vale la pena decirlo y cuándo no. Entonces, lo que las feministas buscamos es visibilizar eso, y me parece muy, muy loable la realidad que lo sigamos haciendo, y lo seguiremos haciendo hasta que todas las mujeres tengamos la justicia que buscamos. Oye, Salo, en cuestión de violencia, de este tipo de temas, ¿cómo están las cifras en Hidalgo? Mira, la ENDIRE, que por supuesto ya estará en este año, tendrá que hacerse de nuevo, nos dice, bueno, a nivel nacional el 70.1% de las mujeres más o menos, se refieren al haber vivido alguna situación de violencia, ¿no? Violencia física, psicológica, patrimonial, económica, sexual, feminicida, ¿no? Cualquiera de las violencias que quieras, a lo largo de nuestra vida. O sea, sí o sí vamos a vivir alguna situación de violencia. Y el Estado de Hidalgo se encuentra o refiere el 70.6, es decir, se encuentra por encima de la media nacional. No es terrible como el Estado de México, ¿no? Aunque hay algunos elementos como la densidad poblacional que afecta, también los protocolos de actuación. Pero como siempre lo hemos dicho, no podemos esperar que sea terrible, ¿no? Para es no malísimo, trabajar, sí, claro, es malísimo, ¿no? Entonces, pero he escuchado justo que me dicen, bueno, es que no está tan mal, es que es a nivel nacional y pues ahí vamos, ¿no? Aún así, si lo ponemos en otra perspectiva, de 10 mujeres, 7 de cada 10 mujeres viviremos alguna situación de violencia. Eso es lamentable. No tendríamos por qué estarlos viviendo. Y justo esta medición, esta encuesta realizada por el INEGI, refiere que, o lo que estuve viendo en los comparativos con años anteriores, la violencia sexual mostró un crecimiento. Y eso hay que tenerlo también muy presente, ¿no? Ahora ya no solo hablamos de la violencia familiar o de la violencia laboral o de la violencia en el entorno escolar. Hablando de los tipos de violencia, por supuesto la psicológica está siempre, pero anteriormente era la física y la económica, ¿no? Y hoy estamos en la violencia psicológica, la violencia sexual. Y la digital también, que ya incluso ya hay una ley para penar ese tipo de conductas, que vemos que siguen siendo recurrentes y hasta grupos
de redes sociales ya arman para... Sí, totalmente, ¿no? Hablando del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? A las mujeres, por supuesto, se nos señala, se nos juzga por estar, pues, ejerciendo nuestra sexualidad libremente, ¿no? Oye, Salo, precisamente lo que dices, esas cifras que evidentemente no podemos esperar que sea terrible para no trabajarlas, eso nos habla también, entonces, que las autoridades pues, no están haciendo su chamba. Pero precisamente desde hace algunos años se ha estipulado como el Día Naranja, ¿no? Sí. Cada año, 25. pero cada mes también, sí, como que vestir una prenda naranja. Y entonces con las cifras que tú me dices, con el panorama que tú me das, no sirve de nada el Día Naranja. Pareciera que nada más es un día como para pues sacar la foto, para que el funcionario se pare. Pero en los hechos, estos funcionarios que se paran con su moñito naranja cada mes, pues no están haciendo su chamba. ¿Sirve pues, realmente este día? ¿En qué beneficia? Yo creo que se tiene que cambiar, no se tiene que cambiar. ¿En qué sirve? ¿En qué Mira, el Día Naranja, por supuesto, es un día para visibilizar. Y yo te puedo decir, sí funciona. ¿Sabes por qué? Porque hoy sabemos que la violencia sexual mostró un aumento. No quiere decir que ahora encontremos agresores sexuales en cada esquina. Siempre han estado ahí. El asunto es que nunca se denunciaba. Hoy por hoy hay una cultura que se está formando, ¿no? De denuncia, de visibilización de los distintos tipos de violencia. Entonces, ¿está funcionando? Claro que está funcionando. Fíjate que me estaba revisando un poco el marco jurídico del Estado de Hidalgo y entonces me encontré con que va tanto la ley para la igualdad, la ley para de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia y otras normas establecen desde el inicio 4 ejes de acción: prevención, atención, sanción y erradicación. Y ahí involucra a los distintos entes gubernamentales, a las dependencias y entidades que forman los ayuntamientos o la administración pública estatal para que implementen acciones. Entonces, ¿el Día Naranja funciona? Sí, estamos construyendo una cultura de denuncia, una cultura de que no estamos permitiendo las violencias, ¿no? Que hay una serie de protocolos de atención, que hay sanciones. Entonces, ¿vamos avanzando? Sí, vamos avanzando poco a poco. ¿Y cómo va de la mano este tipo de políticas, este tipo de programas con el lenguaje incluyente? También lo comentábamos hace un momento. ¿Cómo va de la mano? Mira, el lenguaje incluye, el lenguaje, recordemos, es un organismo vivo, ¿no? Y responde a las necesidades de la sociedad. Y muchas veces me han dicho, oye, Salomé, pero es que antes no era necesario, o no se nos decía nada si decíamos todas, todos y todes, ¿no? No era necesario el masculino genérico, lo entendíamos todos nos sentíamos incluidos. Al que empezaron a criticar fue a Fox cuando decía chiquillos y chiquillas. Desde ahí lo empezaron a criticar, sí, pero hoy ya es al revés. Sí, así es, ya es una necesidad, ¿no? Y creo que me gusta mucho lo que dice Rubin Lakov, que dice: el lenguaje es un campo de batalla político, ¿no? ¿A qué voy con esto? Tienes que visibilizarlo. Oye, antes no lo decíamos, pues no, porque antes estábamos preocupados en vivir o morir, ¿no? Nos agrupamos todos, independientemente de quiénes somos, para seguir vivas, o no decimos nada, ¿no? Ahora sí es un campo de batalla político. Tenemos que nombrarnos y tendremos que nombrar a todas y a todos. ¿Y qué opinas de agregarle la a ciertos términos, no? Lo platicábamos, una cosa es decir niños, niñas, niñes, no sé, hay un gran debate por este tema, porque para unos es innecesario, es la deformación del lenguaje, al grado que no solamente agregas una E, sino que ya se deforma completamente el lenguaje en otros términos. ¿Qué opinas al respecto, Sol? Pues no soy experta en identidades sexogenéricas, sin embargo hay toda una teoría y un estudio respecto a las infancias trans, ¿no? He platicado con grupos de mujeres trans, de mujeres cis también, ¿no? Y ellas lo consideran, hay una serie de manifestaciones al respecto, ¿no? Detrás de eso está la violencia y la discriminación. Entonces, el hecho de que nosotros no lo veamos no quiere decir que no exista. Sí. Obviamente, la óptica que tienen ellas es muy distinta, ¿no? Entonces, creo que si no nos afecta, ¿por qué no hacerlo? ¿No? Y reitero con la premisa inicial, el lenguaje es un organismo vivo. Cuando hablamos de la deformación, ¿hasta qué punto estamos hablando de la deformación? ¿Hasta qué punto estamos refiriéndonos como este lenguaje responde a las necesidades de comunicación?
Te lo comento porque tú hablas el tema de la discriminación. Se habla mucho también que a comparación de otras etapas, de otros años, hoy se le califica a cierto rango de personas como la generación de cristal. A ver, ¿es cierto que hay una generación de cristal hoy que todo le molesta, que todo con todo se siente, que con todo no está a gusto? ¿O será que ya la violencia, la discriminación se visibiliza más y siempre ha estado ahí? ¿O si realmente es una generación de cristal? Fíjate que hace algunos años tuve la oportunidad de tomar justo un taller en el Colegio de México en el que se analizaban desde distintas ópticas el tema de la violencia. Y justo mencionaban, ¿no? La violencia no ha aumentado, la violencia, si te das cuenta, se va manteniendo conforme va aumentando el índice poblacional, o sea, se mantiene, ¿no? Lo que sí ha aumentado es el nivel de crueldad. Por las redes sociales. Y las redes sociales. Antes, por supuesto, nadie podía sacar un teléfono porque ni había, ¿no? No podíamos hacer un en vivo, no podíamos sacar fotos y descontextualizarlas, ¿no? Entonces, hoy sí lo podemos hacer, pero justo en esta sociedad hipercomunicada que todos los días genera un montón de mensajes, ¿no? En redes y en servicios de mensajería, creo que se pierde. ¿Y cuántos de nosotros o cuántas de nosotras vemos una imagen y sí leemos la nota completa, ¿no? O cuántas de nosotras solamente vemos el encabezado? Así es. Aunque no tenga nada que ver con lo que establece la nota. Sí, sin duda. Vamos a ir a un corte. Estamos platicando con Salomé Castellán Muñoz. Ella es abogada especialista en temas de género y defensora de los derechos humanos y de las mujeres. Gracias a la gente que se está conectando. Vamos a un corte y regresamos. Regresamos a Cuadrante. Muchísimas gracias a la gente que se está conectando. Recuerde que si no pudo ver esta transmisión, bueno, pues dejaremos posteada esta entrevista para que usted pueda verla en el momento que usted así lo quiera. Muchísimas gracias. Estamos platicando con Salomé Castellán Muñoz. Ella es abogada, especialista en temas de género y defensora de los derechos humanos y derechos de las mujeres. Estamos hablando sobre el tema precisamente que tiene que ver con las manifestaciones después del 8M, con la equidad de género, con el lenguaje incluyente. Y ahora, Salo, si me lo permites, quiero pasar a un tema que también de repente está generando, por decirlo así, yo te lo hablo como periodista, está generando cierta zozobra entre los periodistas, porque precisamente estamos hablando del tema de la agresión contra las mujeres, que de verdad es reprochable. Desde este espacio siempre Cuadratín ha sido un aliado para erradicar la violencia contra las mujeres en todos sus ámbitos. Pero también, así como hay abusadores de mujeres, pareciera que también de repente hay funcionarias, servidoras públicas que se escudan precisamente en este tema que tiene que ver con la defensoría de las mujeres para tratar de desvirtuar ciertas cosas. ¿En qué sentido? Bueno, ya ahora ya no se le puede criticar, y te lo digo porque nosotros hemos sido partícipes de esa situación. Ya no se le puede ahora cuestionar a una funcionaria pública, o al menos así es la parte como lo hemos visto, ya no se les puede cuestionar su trabajo, porque entonces ya viene el tema de que, pues es que es una cuestión de violencia de género, es que me están agrediendo porque soy mujer, es que soy funcionaria. Pareciera, Salo, que se están aprovechando de este tema de repente para que cuando tú cuestiones a una servidora pública recurra a este escudo que es la protección a las mujeres. Uh-huh. ¿Qué opinas al respecto? Yo invitaría, ¿no? Les invitaría a que no viéramos un caso, a que viéramos la problemática real, uh-huh. ¿no? En el estado de Puebla, de cada 100 carpetas de investigación por temas de violencia familiar, ¿no? Por ejemplo, 99 son de mujeres y una es de hombres. No quiero decir con esto que los hombres no vivan violencia, claro, que no estén expuestos, ¿no? Que haya mujeres, ¿no? Como en su calidad de agresoras. No estoy diciendo que no exista, no, pero
hay una problemática real y no podemos decir que por una, es correcto, ¿no? Ahí es que también lo están utilizando, no. Tampoco podemos cerrar los ojos y decir y negarlo, ¿no? La realidad es que sí hay mujeres, pues compañeras, ¿no? Que las situaciones, no sé, lo que pase en sus vidas, las hace aprovecharse de la lucha feminista y del reconocimiento. Más bien el de tema los era, derechos. se está desvirtuando precisamente con... Sí, o sea, es el tema, ¿no? Pues hay mujeres que utilizan como este argumento, porque tienes ¿no? toda la razón, o sea, no podemos por un caso generalizar y decir que no. Hace algunos días, oye, es que salió que una chica de un Uber estaba acusando a un conductor, ¿no? Y ¿cuántas como ella? Pues no hay, por supuesto. O sea, es uno de cuántas, ¿no? De cuántas mujeres desaparecidas, de cuántas mujeres que abordamos un Uber, un taxi y no llegamos a nuestros destinos. ¿Ves la problemática? Entonces, hablando del servicio público, sí te puedo decir, y yo lo veo, ¿no? Con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, la realidad es que sí hay un tema de género en muchas de las expresiones y muchas de las descalificaciones por parte de periodistas, ¿no? Que no se va a su trabajo tal cual. Es correcto. ¿No? Se va a los estereotipos de género también hemos visto tradicionales. esos casos, que hay que decirlo, que también hay compañeros que abusan desde su posición, por supuesto, para agredir a mujeres y efectivamente sí atacarlas, porque son mujeres, ¿no? Sí, que no es el caso que estamos hablando, pero sí hay casos de eso. Exactamente. Entonces, no podemos decir que no existe, sí lo hay. También hay compañeras que de alguna u otra manera han masculinizado los entornos, ¿no? Donde se desarrollan o han construido entornos pues violentos, ¿no? Que desafortunadamente afectan, por supuesto, el desarrollo y los derechos humanos, pues no solamente de otras mujeres, de otras compañeras, sino también de varones, ¿no? Salo, ¿crees que la presidenta Claudia Sheinbaum es recíproca con las mujeres? ¿Realmente está apoyando a su género desde la presidencia? Porque hubo mucha expectativa en el sector femenino que decían, es que es la primera presidenta. Yo creo que las cosas van a cambiar. Pero tocaste un tema interesante hace un momento. Las madres buscadoras han sido descalificadas por la presidenta. Sí. Un tema tan sensible, un tema que le duele a México, y la presidenta no ha sido recíproca. Sí, este es un caso sumamente complejo, ¿no? Sin embargo, bueno, la lucha del narcotráfico no es reciente. En una semana o con una acción no se va a solucionar lo de 30 años, ¿no? Es un problema que ha venido creciendo. Pienso que sí, las mujeres tenemos mayor participación. Pienso que la presidenta Claudia Sheinbaum ha tratado de dar desde el marco normativo elementos, ¿no? Para los estados, para los municipios, que les permitan ejercer los recursos de manera apropiada, ¿no? De manera eficiente, y que sin lugar a dudas, por ejemplo, las comisiones de búsqueda, ¿no? Que anteriormente no existían, pues sí puedo decirles algo, la comisión de búsqueda del estado de Hidalgo funciona muy bien. La comisión de búsqueda de personas del estado de Puebla también funciona muy bien. Sin embargo, en temas de búsqueda, los recursos que se requieren son muy altos, ¿no? ¿Por qué? Porque son acciones de búsqueda constante. Entonces, pienso que la presidenta ha dado algunos pasos importantes, ¿no? Mucho se criticó justo de elevar a rango constitucional el tema de la igualdad sustantiva, y yo, cuando me preguntaban, yo les decía, bueno, es que esto no es nuevo, ¿no? No es como que hay una cosa es el tema discursivo, ¿no? Las mujeres ya llegaron a la Constitución, no, llegamos desde hace mucho tiempo, pero fíjate lo que tuvo que hacer la presidenta, decir, bueno, ahora ya se elevó a rango constitucional, porque la ley para la igualdad, la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, tienen de menos 20 años. ¿No? Y tal pareciera que, bueno, seguimos avanzamos 2 pasos, pero retrocedemos 1, ¿no? Entonces, pienso que se ha ido avanzando, se han dado pasos importantes. Sin embargo, hoy hay mayor trabajo de las colectivas, ¿no? De la organización civil organizada. Entonces, habrá que ir dando estos pasos, ¿no? Oye, a propósito del 8M, sí. Ya nos planteaste ahí el esquema que yo te comentaba sobre la iconoclasia, este tipo de manifestaciones.
¿Crees que se deben cambiar las formas para manifestar, para exigirle a las autoridades pues una respuesta real? Porque vemos que pareciera que el gobierno solo nada más dice, pues el 8M nada más pongan nuestras vallas, ya la libramos. Y el resto del año siguen ocurriendo homicidios. Pareciera que el Estado nada más espera el 8M para decir, ya la libramos, pasemos a otra cosa, pero no hay una respuesta real del Estado. Exacto, justo lo que se busca es que a lo mejor esa asignación de recursos que va a haber para el 8M, pues se haga para acciones concretas, ¿no? Yo te diría, en las fiscalías es increíble que hoy, al día de hoy, no tengan los elementos pues para trabajar, ¿no? Llamo computadoras, internet, hojas, copias, ¿no? Que tú tengas que vayas a presentar una denuncia y que tengas que pasar 8 horas. Oye, pero ¿qué atribuyes este desdén? Porque dinero sí hay. Y vemos que se lo gastan en otras cosas. Y, o sea, dinero sí hay. Que está mal repartido sí, es otra cosa. Recursos ¿A qué, sí hay. ¿A qué atribuyes tú este desdén? Pues a la falta de conocimiento en la praxis, ¿no? Si ya sabemos que, por ejemplo, los picos de violencia o de actos, ¿no?, que se reportan al 911 suceden entre viernes, sábado y domingo. Todavía el lunes, por supuesto, las fiscalías especializadas están llenísimas. ¿A qué va aparejado? Fin de semana, consumo de alcohol, fiestas, convivencia, ¿sí? Entonces, los lunes, por supuesto, lunes y martes las fiscalías están a tope. Si ya sé que voy a tener esto, porque no tengo mayores o un mayor número de personal. Ahora, tengo buenas aliadas, ¿no?, en las fiscalías, cuando voy acompañado a algunas mujeres a presentar denuncias, y me dicen, oye, yo tengo que sacar 200 carpetas de investigación. O sea, también humanamente hay límites, ¿no? Y también después de cierto tiempo, pues por supuesto que estás totalmente desgastada. El asunto es que privilegiamos, ¿no? Pues el derecho al trabajo que tengo, pero qué condiciones de trabajo estoy teniendo, ¿no? O sea, nuestros ministerios públicos o fiscales están 24/48 y todo el tiempo no hay procesos de contención, ¿no? Porque si ellas buscan un espacio de contención, se los cobran, no lo incluyen, ¿no? Entonces, creo que es falta de praxis. Tal cual, y de sensibilidad, ¿no? De decir, bueno, ¿qué necesito? Sabemos que las carpetas de investigación van formadas de la declaración, del dictamen psicológico, del dictamen médico, de la pericial, ¿no? Del informe policial, pero entonces... Que es todo un viacrucis para las víctimas. Por supuesto, ¿no? En muchos estados, en muchos municipios se crearon las unidades naranjas, ahora las unidades violetas, ¿no?, que pueden o deberían trasladar a las víctimas. Sin embargo, tampoco está sucediendo eso, ¿no? Entonces, ¿qué se requiere? Pues mayor sensibilidad e identificar efectivamente dónde se necesitan esta aplicación de recursos. Desde una óptica particular, ¿no? Tenemos un montón de universidades, tenemos un montón de egresadas y egresados de las carreras de Derecho. Oigan, ayuden, o sea, hagamos un convenio, vamos a ayudarnos todos, ¿no? Entonces, creo que ahí está haciendo falta como un ojo, pues mucho más especializado, ¿no? Pero que tenga práctica ya en el día a día para ver dónde tienen que ir los recursos. Oye, Salo, tú como activista, ¿qué mensaje, cómo ves esta protección que se le da desde el Congreso de la Unión por parte no solamente de los diputados, sino de las diputadas a un personaje como Cuauhtémoc Blanco, este futbolista que pues por esa popularidad llegó a ser gobernador, alcalde, no por capacidad, sino porque es un ídolo futbolero, llegó a estas líderes políticas, y hoy desde el Congreso de la Unión los legisladores, las legisladoras lo protegen? No estamos diciendo que sea culpable, se le acusa de abuso sexual, eso ya lo dirán las autoridades. Sin embargo, desde el momento en que las propias legisladoras y los diputados deciden protegerlo y no quitarle el foro para que enfrente un proceso penal, pues se habla ya de una protección a un agresor. Pareciera el mundo al revés, porque se habla mucho, tú mismo lo estábamos comentando en este momento, la política, los discursos, pero pareciera que detrás de las mujeres llegan al poder, pero siguen recibiendo órdenes de un hombre. ¿Por qué? Pues porque finalmente alguien les dio la orden de que tenemos que proteger a Cuauhtémoc. Es decir, es una política nada más de demagogia, no hay una protección real a las mujeres y desde el poder.
se está protegiendo a agresores o a presuntos agresores como este futbolista, porque no escuchamos a la presidenta que se haya manifestado al respecto. Justo lo platicábamos en la Semana del Periodismo, ¿no? Cómo señalamos a las mujeres, descargamos como toda la responsabilidad en ellas, ¿no? No viendo que este tipo de delitos, por supuesto, son de realización oculta, donde, por supuesto, como bien lo mencionabas en este momento, hay una relación, hay un ejercicio de poder, ¿no? Donde ella tuvo que hacer o que salir, que grabar, que decir tal, y los, bueno, no sé, la gente que trabajaba con él no hizo nada, ¿no? Es algo bien grave. Pero justo esta es la reflexión, ¿no? Porque si estamos construyendo estos mensajes, esta cultura de cero tolerancia, ¿no? Porque cuando se trata de alguien que conocemos, cuando se trata de alguien que, bueno, es del grupo, ¿por qué entonces no decimos nada? Así es. Y eso es parte de la cultura machista. Y es que cuando me dicen, ay, no, es que otra vez vas a decir de los machismos y que todos somos machos, es que es real. Y la cultura machista, ¿no? Y misógina, por supuesto que está aquí. Y has puesto el ejemplo tal cual. ¿Cuál sería el mensaje? Hacer una autocrítica. Es decir, ¿qué desde mi actuar sí está abonando? ¿O qué desde mi actuar ¿no? Ya no está permitiendo que este tipo de violencias persistan? La violencia afecta, sí, a todas y a todos, ¿no? Nos afecta por igual. Tampoco creo que sea cómodo, ¿no? Estar viendo noticias todos los días de ya violentaron, ya mataron, ya agredieron sexualmente. Todos los días Sí, encontramos al menos una nota. Lo de menos es quien sea. El asunto es que 7 de cada 10 mujeres lo están viviendo. Y eso es a lo que iba al inicio de la entrevista, ¿no? Entonces, no porque no se haga viral, no voltemos la cara. Es una realidad que vivimos en nuestras casas, en nuestras escuelas, en nuestros entornos laborales, ¿no? Entonces, creo que ahí la reflexión es esa, o sea, ¿qué tanto ha permeado esta cultura de cero tolerancia a la violencia, de hacer lo correcto, ¿no? Independientemente de pues lo que sea o quien sea, ¿no? ¿Le está fallando el Estado a sus mujeres? O hasta el momento, digamos, ¿no? ¿Le ha fallado el Estado a sus mujeres? Fíjate que en temas de protección, en temas de prevención, en temas, tú lo has puesto sobre la mesa, sí. No se está trabajando al respecto. Creo que ahí el tema va desde lo individual, no solo el Estado. Nosotras y nosotros nos estamos fallando, no estamos haciendo lo necesario, ¿no? Por supuesto, si desde lo individual no lo estamos haciendo, ¿qué nos hace pensar que cuando estas personas lleguen a un servicio, al entorno público, ¿no? Al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo, lo vayan a hacer diferente? ¿Con Claudia Sheinbaum crees que cambie este panorama? Digo, sabemos que no puedes erradicar un tema que lleva sexenios, pero siempre se puede empezar a trabajar por algo. ¿Hay esa perspectiva con Claudia que cambien las cosas realmente en cuestiones de género? Mira, yo veo que está integrando a perfiles distintos. Creo que hay que dar la oportunidad a que hagan lo que se espera que hagan, ¿no? Lo que tendrían que hacer. Sin embargo, tampoco estamos inventando el hilo negro. Sabemos dónde está la problemática, pero no solamente en temas de género, ¿no? En temas de violencia en general. El acceso a la justicia es una problemática en México, ¿no? Si te asaltan en la calle, pues ya das por perdidas tus cosas, ¿no? Es más, hay personas que llevan un teléfono falso y el suyo porque ya sabes, ¿no? Por si las dudas. O sea, este tipo de conductas está terrible, ¿no? Entonces, si a eso le sumamos el elemento género o la perspectiva de género, ¿no? Pues obviamente nos deja muy desanimados, pero me parece que se están dando los pasos. Sí me gustaría yo sí espero mayor responsabilidad y compromiso de nuestras servidoras y servidores públicos y de nuestros legisladores, por supuesto. Querida Salo, pues hemos llegado ya al final de esta entrevista. Tu mensaje final para la gente que nos está viendo, porque muchas mujeres también te están viendo a través de esta transmisión. Pues agradecerles a todas y a todos, que sepan que no están solas, por supuesto que si saben de alguien que viva alguna situación de violencia, que denuncien. En la medida en la que podamos denunciar, se podrán implementar medidas de atención. Y si no saben a
con quién acudir, a dónde ir. Siempre están desde el aparato gubernamental, por supuesto, ¿no? Las instancias de las mujeres, las fiscalías, que pueden brindar una atención de primera mano. Y por supuesto, hoy tenemos que reconocer el trabajo de las colectivas que tienen también la atención, los servicios psicológicos primarios, ¿no? Entonces, acercarse a estas instancias para recibir la asesoría y el acompañamiento adecuados. Querida Salo, qué gratificante y enriquecedor es platicar contigo. Muchísimas gracias. Sé que no va a ser la primera vez que estés aquí. Te quiero agradecer mucho y a usted le quiero agradecer el favor de su atención. Muchísimas gracias. Nos vemos aquí la próxima semana. Y no lo olviden, en punto de las 19 horas a través de la red de Cuadratín. Muchísimas gracias. Mi nombre es Alejandro Gálvez. Muy buenas noches.